Hoy continuamos con la serie Amar a Dios y hoy nos toca el tema animándonos mutuamente. Quiero orar antes de empezar. Padre bueno, queremos pedirte que sea tu palabra ministrándonos en nuestras vidas hoy. Que lo que leamos y lo que podamos aprender de tu palabra no solo llegue a nuestra mente, sino también a nuestro corazón y a nuestra vida. Que podamos poner en práctica, Padre, porque el cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo es ser gobernados por aquel que le decimos Señor, que eres tú. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a escucharla, tu palabra, a aprenderla y así también a ponerla por obra. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. Ministranos, por favor, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros problemas. Ministranos. En Jesucristo te pedimos. Amén. Amén. Ok. Quiero la introducción. En una comunidad pequeña, ¿qué pasa? Todos saludan, ¿cierto? ¿O no? Sí, en Loja ya no pasa eso. Pero en unas comunidades pequeñas, como nosotros en Quinara, todas las personas saludan. Y es interesante que algunos ni siquiera me conocen, pero cuando pasan por mi lado, dicen buenos días, buenas tardes. Algunos que ya nos ven con más frecuencia dicen, añaden al saludo, ¿cómo está? Pero una vez estaba caminando yo y me pregunté, ¿pero realmente les importa cómo estoy? No, ¿no es cierto? No. Entendemos que es solo una formalidad, ¿sí? Saludar y preguntar cómo está. A veces algunos es para ser vistos que son personas respetuosas, pues hay que respetar, especialmente a los mayores, hay que saludarlos y respetarlos, ¿no? O también a otros dicen, tienes que saludar porque si no saludas no nos haces quedar bien, nos haces quedar mal. Bueno, y también porque es normal en una comunidad pequeña. Saludar es normal, es la norma, hay que saludar. Hermanos, cuando yo me pregunté si verdaderamente les importa cómo estoy y me respondí no, tengo que acordarme. O sea, no debemos olvidar que vivimos en un mundo caído, que nada funciona como Dios lo diseñó. El pecado también ha afectado a estas relaciones interpersonales, capaz de que todo, bueno, no voy a decir todo, la mayoría de las relaciones se ha hecho superficial. Y ser superficial es fácil, ¿no es cierto? ¿O no? O no sé si a ustedes les pasa, pero ser superficial para mí es fácil. ¿Por qué? Porque me incomoda entrar en conversaciones y planificaciones serias. Que me pregunten a mí cosas serias, me incomoda. Es más fácil responder por educación. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Y también es fácil contestar bien, gracias, aunque no estoy bien. No queremos sentarnos con el pastor o con mi hermano, con mi hermana, con mi tío, con mi tía, con mi papá o con quien quiera para reflexionar sobre la vida, porque no nos gusta rendir cuentas, no nos nace, no nos gusta. Somos pecadores y no nos gusta. La verdad es que no nos agrada ser débiles, ni ser vistos débiles. Tenemos que mostrarnos que las cosas están bien aunque estén mal. Tenemos que poner nuestra cara, tenemos que ponernos la máscara de que yo no estoy sufriendo, aunque me esté por dentro desbaratando. Tengo que mostrarme que soy fuerte, que estoy bien, porque ¿a quién realmente le importa mi vida? Pero eso no debe ser así en la vida cristiana, no debe ser así aquí en la comunidad cristiana. Por lo menos nosotros que estamos aprendiendo a amar a Dios y amar a nuestro prójimo, como estamos aprendiendo el versículo bíblico, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. No debe ser así. Aquí en nuestra comunidad, los miembros que somos parte de esta comunidad cristiana, tenemos que darnos cuenta de que sí me importas tú,
sí te importo. Lo que te está pasando, te importa, nos importa. Por eso es que tomamos tiempo de preguntar si hay peticiones de oración y si hay acciones de gracia, porque tampoco queremos llegar al punto de solo llegar como una lista de supermercado al Señor. Señor, ayúdame en esto, en esto, en esto. No, como si Él fuera la aspirina, ¿no? La pastilla de aspirina que me quita el dolor. O si Él fuera el mago de la lámpara, que yo tengo que afrontarlo y Él tiene el derecho de darme mis 3 deseos. No. Tomamos tiempo porque queremos saber de ustedes y orar de ustedes. Y darle gracias. Es bueno escuchar hoy más acciones de gracias que peticiones. Por la vida del hijo del hermano Nilo, por Daniela. ¿Sí? ¿Se acuerdan la semana pasada cómo pusimos que íbamos a aplicar el texto? Y vamos a escribir qué es lo que me preocupa. Y el hermano Nilo decía, como el ejemplo que pidió Sandri, me preocupa la salud de mi hijo. Y tenía que poner cuándo la fecha de esa preocupación se cumplió. ¿Y se cumplió la preocupación? No. Dios estuvo ahí en medio de estas oraciones porque eres misericordioso. Esa fue la palabra que usó el hermano Nilo, que a mí me encanta. Dios se mostró misericordioso y contestó nuestras oraciones. Igual la preocupación del hermano Norman, ¿no es cierto? Me preocupa la salud de mi hija. Y de pronto, ¿cuándo se cumplió la preocupación? No se cumplió. Dios nos ve con ojos de misericordia y debemos darle gracias a Dios. Pero ¿qué pasaría si Dios en su soberanía no nos contesta nuestras oraciones? Le bendeciré, esa canción que cantamos. Aunque Dios dé o Dios quita, siempre debemos bendecir su santo nombre, porque Él sabe, Él es bueno, Él sabe por qué va a pasar las cosas. Ahora mi pregunta es, ¿cómo hizo Jesús, nuestro Señor, para animar? ¿Cómo hizo Jesús para que sus discípulos se sientan amados y se sientan animados? Y ese es el tema de hoy. Amar a Dios, animándonos mutuamente. Y vamos a ver cómo hizo el Señor. En Mateo capítulo 16, verso 17. Solo es un versículo. Vamos a leerlo juntos. Uno más. Exacto. Leamos juntos. Solo es un versículo. Yo traté de no irme más allá, porque si no estoy hablando mucho. Ya estoy viendo en la página web el tiempo que estoy predicando y yo estoy orando para que solo predique 30 o 25 minutos y cuando veo que estoy con 35, 37, 40, estoy temblando. Ojalá hoy no me pase más. Leamos. Mateo capítulo 16, verso 17. Entonces, respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La primera es entonces. Solo vas haciendo. Entonces, ¿por qué entonces? ¿Qué pasó anteriormente? Si alguien se da cuenta, Mateo capítulo 16, yo no quise leer todo este texto porque este texto debe ser clave para nosotros los cristianos. Es cuando Jesús está pasando con los apóstoles por Cesarea de Filipo y les pregunta a los apóstoles, ¿qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y dice que ellos dicen, unos piensan que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías, otros piensan que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, Simón, antes de que le diga Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cesarea de Filipo, cuando están pasando por esta ciudad se llama Cesarea de Filipo, porque la primera palabra, Cesarea, viene de César. O sea, esa ciudad estaba dedicada al emperador romano. Y a los emperadores les ponían el nombre de César, por la historia de Julio César, el primer emperador romano. Entonces, todos se llamaban César. ¿Sí? César y otro nombre, de César Augusto. Entonces, todos son llamados César. Filipo, en cambio, es un gobernante de Judea, es como decir el rey de Judea. Cuando se dividieron los reinos, había un rey de Judea. Él era un Herodes y estaba ahí gobernando. Y él,
para congraciarse con el emperador romano, porque recuerden que en ese tiempo Israel estaba bajo el imperio romano, estaba gobernado por el imperio romano, todos los militares estaban por ahí. Él dedicó esa ciudad al César. Entonces también había un templo. Y esa ciudad es rocosa, tipo Quinara, así bien rocosa, seca. Y en las rocas estaba el templo. Y el templo estaba ahí al César, al emperador. Hay que rendirle culto, hay que rendirle adoración, hay que rendirle veneración en esa ciudad al César. ¿No se les hace conocido esto que pasa en nosotros, en nuestra ciudad? En Loja hay una ciudad con un templo donde se dice que ahí está la reina del cielo y que todos van a ir a rendirle culto. Pero ¿qué dice cuando Jesús está pasando y ve eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y Pedro, bueno, ellos dicen, la gente dice, eres una de las personas importantes del pasado. La pregunta es, ¿qué dices? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo me quiero imaginar la cara de Jesús, viéndole a Simón y asombrándose. Estamos pasando por el templo donde creen que Él es el que hace los milagros. Y tú no te estás alineando con el pensamiento de las personas, sino tú estás entendiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Rey de Reyes y Señor de Señores para salvar al mundo. Esa expresión de emoción de Jesús es grande y por eso lo anima. Que en medio de la ciudad, de una ciudad entregada a la idolatría y al culto del emperador, es de mucho ánimo ver que los seguidores de Jesús se mantienen firmes en la fe. ¿Cuántos de los que viajamos, digamos, a ver, Bichita y Lorena viajan desde Malacatos hasta acá, sur? Ustedes desde Loja, ¿sí? Cuando van pasando comunidad tras comunidad, hay un templo en una de las parroquias, en el centro, con un ídolo, ¿cierto? Pasas Malacatos, el Señor de la Caridad, creo que es, ¿cierto? El Señor de la Caridad. Para San Pedro, ¿cuál es ahí en San Pedro? El de la Caída. ¿Sí? ¿El de la Caída? ¿Sí? Y ahí está, ¿no es cierto? En la carretera, el Señor de la Caída. Y pasan Vilcabamba, ya no se acuerdan, yo tampoco. Pero también hay un templo ahí con un ídolo. ¿Cuál? En el centro. Sí, hasta llegar acá. Si se van allá a Yangana, es el Señor de la Buena Muerte. Yo no sé qué muerte es buena, pero ellos sacan y todos hacen una peregrinación y adoran. Bueno, ellos dicen, no adoramos, veneramos. Y ahí estamos nosotros, en ese caminar, y nos damos cuenta, y si Jesús nos preguntara, ¿qué dice la gente quién es Jesús? No, ellos sí dicen quién es Jesús, pero no lo adoran. ¿Qué dices tú quién es Jesús? Qué bueno que sería que Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, y lo estoy demostrando con mi vida, lo estoy demostrando con mi fe, con mis palabras y con mis acciones, estoy siguiéndolo a Jesús. La cara de Jesús se cambia, se transforma. Y veamos la segunda parte. ¿Qué le dice Jesús? Bienaventurado. Mira la palabra de ánimo que sale de Jesús. Bienaventurado. Bienaventurado eres. Ahora, yo estaba buscando qué significa bienaventurado, porque nosotros no usamos esa palabra, ¿no es cierto? O alguien sí dice, en vez de buenos días, bienaventurado. No es cierto. Nosotros no usamos esa palabra. Pero yo estaba buscando en unas versiones, y dice en la Nueva Traducción Viviente y en la traducción del lenguaje actual, dice que la traduce como bendito. La NBI lo traduce como dichoso. Así leímos el Salmo 1, ¿cierto? Dichoso el varón que no anda en reuniones de pecadores. O en la Reina Valera dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anda en consejo de malos. Pero el diccionario bíblico lo traduce como feliz.
Pero yo estaba ahí buscando más porque ni bendito, tampoco nosotros vamos diciendo bendito, mi hermano bendito, no, ni dichoso, feliz un poquito, decimos más bien nosotros yo estoy feliz, pero no decimos esas palabras de feliz. La Biblia de estudio de John MacArthur lo explica como una fuerte reacción emocional de felicidad. O sea, porque no está Jesús para mostrarnos cuál es su reacción emocional. El escritor de Mateo, el apóstol, él pone bienaventurado. Pero cuando nosotros debemos, para darnos cuenta de la magnitud, es una fuerte reacción emocional de felicidad. Por eso yo decía, cuando Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Cuando pregunta, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y Simón responde, tenemos que imaginarnos que Jesús, con su cara, viéndolo de asombro a Simón, escuchando su respuesta, y le dice, wow, bienaventurado Simón, bienaventurado. O nosotros podemos decir así yo puse como si fuéramos en este tiempo, decir, wow, qué increíble, puedo ver cómo Dios está contigo. Ahora, ¿por qué es una bendición? ¿Por qué Pedro es bienaventurado? Y vamos a hablar el por qué. Le dice Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre. ¿Puedes ponerle, por favor? Sino mi Padre que está en los cielos. La razón de la palabra de ánimo de Jesús que le dice bienaventurado es porque Jesús tiene esa reacción emocional fuertísima, porque se da cuenta que las respuestas de Simón no es porque él es súper inteligente y dice, wow, mira, yo entiendo, según mis cálculos, según lo que he hablado, he hecho el estudio del profeta Daniel, y me doy cuenta que las 7 semanas se está multiplicado, entonces en este es el justo momento que tú eres el Mesías. No. ¿Quién le reveló que Jesucristo es el Hijo de Dios Altísimo? No nos leamos ahí, porque no te lo reveló sino mi Padre. La razón por la que Jesucristo le da la palabra de ánimo a Simón es porque dice, Dios está obrando en tu vida y en tu mente. Lo que acabas de decir, lo que acabas de razonar, no es porque fuiste a la mejor universidad o al mejor seminario, es porque mi Padre te lo ha revelado. Dios está obrando en ti. Claro, lo que dice hermana Martita es verdad. El Espíritu Santo está obrando en la mente de Simón. Está obrando en su mente y en su corazón, en todo su cuerpo. Y Jesús está viendo esa reacción, está viendo esa respuesta y su reacción emocional. Y dice, mira, wow, eres bienaventurado porque mi Padre está obrando en tu corazón. Mi Padre, el Rey de los cielos, que no habla ni hebreo, ni griego, ni español, ha entrado en ti y te ha revelado quién es Jesús. Es emocionante y digno de ánimo cuando se ve a los seguidores de Jesús hablando de quién es Jesús para su vida. Y no solo hablando, actuando sobre quién es Jesús para ti. Sería muy triste leer en este texto que Pedro no contesta o no demuestra que Dios está obrando en su vida y Jesús tendría que corregirlo. ¿Sí? ¿Qué tal que Pedro hubiese dicho, no, yo creo que tú eres una reencarnación del César y por eso estamos viniendo aquí para tumbar el templo y poner una imagen tuya para adorarte? ¿Está obrando Dios en ti? No. Y Jesús tuviera que exhortarlo, como lo hizo en otra ocasión, cuando Jesús le dice que va a morir y Pedro dice, no, yo no voy a permitir eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás.
Porque ¿quién estaba obrando de ahí en medio vuelta? No era el Padre. Pero aquí, el Padre, nada más que está en los cielos, el creador de los cielos y de la tierra, estaba obrando en Pedro o en Simón, y él está contestando: ¿quién es Jesús para Simón? Y después de esa reacción, Jesús dice en el versículo, no está ahí, pero Jesús, si ustedes leen, hasta ahí le dice Simón, hijo de Jonás, ¿no es cierto? Pero el versículo 18 dice: a ti te digo, tú eres Simón, pero de hoy en adelante serás Pedro, que significa piedra, y sobre la roca edificaré mi iglesia. Y la roca es la confesión que dice Pedro: tú eres el Hijo de Dios Altísimo. O sea, la roca, el fundamento de la iglesia es Jesús mismo, ¿sí? Pero la confesión de Pedro es una piedra, es fuerte, eso no se va a desvanecer. Tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Es después de la confesión que Jesús le cambia el nombre. A nosotros, aquí en la iglesia, eso nos debería emocionar. Cuando yo puedo ver en la vida de cada uno de ustedes, y tengo que orar para que Dios me dé, personalmente a mí o a todos nosotros, nos dé esa sensibilidad de poder ver si Dios está obrando en ti, te está revelando lo que Jesús es o lo que no está haciendo. Y si no lo está haciendo, debemos orar. Y si sí lo está haciendo, debemos animarte. Debemos animarnos mutuamente. ¿Cómo sabemos eso? Cuando nos preguntamos, ¿quién es Jesús? Cuando yo le pregunto a una persona, ¿quién es Jesús para ti? Y escucho su respuesta, pues tendría que ver si es que el Padre que está en los cielos está obrando en esa persona. Y tendría que animarme de una forma extraordinaria y decirle cuán feliz estamos porque vemos que Dios obra. Vamos a concluir. Vamos a ver después el video. En mi experiencia personal o experiencia general, no solo la mía, he visto en algunos. ¿Es fácil ver la obra de Dios en las vidas o es más fácil ver las fallas? ¿Cierto? Hay una ilustración que dice que se lavaron las cortinas blancas y las colgaron ya y había un punto negro. Y entró una persona y te dice, se ha manchado la cortina. Pero todo estaba blanco. ¿Pero dónde se fijó? En el puntito negro. Toda la demás cortina de 3 metros de ancho por 3 metros de alto, había un puntito negro por el que entró, se fijó más en el punto negro que en todo lo demás. ¿Sí? Es más fácil ver las fallas. Es más fácil quejarse de las personas. Es más fácil quejarse de nuestros hermanos en Cristo, porque no vienen o porque ya se han cambiado de iglesia o porque no piensan igual. Es más fácil quejarnos de nuestras familias, quejarme de mi padre es más fácil, quejarme de mi madre es más fácil, quejarme de mi hermano, qué fácil que es quejarme de mi hijo o de mi hija, o del vecino molestoso que no le gusta a la hora que yo salgo. Es más fácil de quejarme de la persona que incómoda que vive cerca de mí. No es fácil ver la obra de Dios en la vida de las personas. Pero eso muchas veces hace que seamos astutos en nuestros comportamientos. Lo hacemos porque, ¿qué dirá la gente, no es cierto? ¿Qué dirá mi hijo? ¿Qué dirá mi hija? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá mi padre? ¿Qué dirá mi jefe? Voy a ponerlo así. ¿Qué dirá mi jefe? ¿Qué dirá mi hermano cristiano? Porque yo digo que soy cristiano y voy a la iglesia y levanto las manos, cierro los ojos, yo hago oraciones, yo oro por mi familia, pero cuando estoy cerca de ellos,
no me nace animarlos, me nace criticarlos. No me nace, porque no es natural. Soy pecador y lo que me nace es criticarlos. Es decir, no me nace ver si están haciendo bien las cosas. Me nace ver y decirle, como la cortina, pero ese puntito negro te falta cambiar. Y porque no me nace amarlos ni animarlos, pues no les doy palabras de ánimo. ¿Y cuál es la razón? La razón es que animar a otro pecador, igual que yo, sin tener la capacidad de ver la obra de Dios en sus vidas, es imposible. Si tú no tienes la capacidad de ver la obra de Dios, del Padre del cielo, en la vida de las demás personas, es imposible que te nazca animar a los demás. Pero déjame decirte esto. No te voy a dejar con lo imposible, ¿sí? Déjame decirte que aún en medio de nuestra pecaminosidad, Dios es bueno. Repite conmigo. Dios es bueno. Y cada día obra en nuestra vida. Dios está obrando y no deja de obrar hasta que su obra esté perfeccionada en cada uno de nosotros. Además, tienes que estar convencido de que Dios nos ha sellado y nos ha dado, ¿quién? El Espíritu Santo. Su Espíritu mora en cada uno de nosotros, porque somos su templo, somos la morada del Espíritu Santo. Y por eso hay que decir, sí estamos capacitados para actuar como hijos de Dios, entendiendo que todo lo que hago debo hacerlo como para el Señor, y que lo imposible para mí, lo imposible para ti, lo imposible para nosotros es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay nada posible. Entonces, como en Él todo se puede, entonces sí podemos mirar la vida de mi hermano y mirar la obra de Dios en su vida. Si antes no podía orar, y yo le decía, ora por los alimentos, y no podía orar. Y ahora le digo, ora por los alimentos, y ahora sí puede orar. Tengo que ver la obra del Señor en su vida y animarlo. Aunque sea un pasito, porque era de bebé espiritual y ahora comienza a dar pasos en la vida de fe. Y tengo que percibir la obra de Dios en la vida de mi hermana, y animar. Mira, solo el hecho de que tú estés aquí es porque la obra del Señor está haciendo algo en ti. ¿Sí? Ahora, puede ser raro que yo me encuentre con Jorge en la calle y vea que ya me dice que está peleando menos con Milagros, y vea la obra del Señor en su vida. Por fin está obedeciendo a su esposa. Y yo le diga, oh, bienaventurado Jorge. Seguro que los que pasan por ahí van a decir, esos raros, seguro que no son de aquí. Parecen latinos, parecen lojanos, pero son ¿de dónde? De Marte, marcianos. No podemos ir diciendo bienaventurado a las personas, pero sí podemos animarlas, haciéndoles preguntas adecuadas. Yo recuerdo con Patricio, un joven que, bueno, no es tan joven, un padre, joven adulto, que nos reunimos cada jueves, ahora cada jueves se llama la Catos. La primera pregunta que hizo Dustin para Patricio fue, ¿quién es Jesús para tu vida? Y él que dijo, es el Hijo de Dios. ¿Sí? Yo sí creo en Jesús. Dice, no, para tu vida. Se quedó pensando. Hemos estado con él como 2 años y ahora le preguntamos, ¿quién es Jesús para ti? Y él dice, eres mi Señor, eres mi Salvador. La sangre que derramó en la cruz ha perdonado mis pecados y yo lo amo y lo quiero servir. Claro, todavía no entiende cómo servirlo, ¿no es cierto? Estamos en ese proceso. Pero cuando vemos en eso y regresamos desde Malacatos a Quinara conversando como a las 8:30 de la noche, cuarto a las 9, ¿cómo está? No sabe preguntar Sandri o Beca. ¿Cómo les fue con Patricio? ¿Cómo está Patricio? Está creciendo. La obra
del Señor se está viendo, Patricio. Ha sido un caminar de 2 años y medio, ya vamos casi a los 3. Y cuando se ha encontrado, ha llegado Jorge, otro joven, y se ha sentado con nosotros, y él no ha estado en ese proceso. Y cuando Jorge le dice algo, se queja, ay, es que no tengo trabajo, y es que no sé, y me da ganas de irme del Ecuador, y todo eso. Y Patricio le está diciendo, no, hay que confiar en el Señor, Dios es bueno. Nosotros estamos viendo, Patricio, sigue adelante, te animamos, Dios está obrando en tu vida. Es como decirle, bienaventurado, Patricio, Dios está obrando en ti, sigue adelante. Entonces las palabras que tienen que salir de nosotros es decirles eso, emocionarnos, que de veras, externalizar nuestra emoción y decirle, Dios es bueno, está obrando en ti, sigue adelante, que Dios te bendiga, Dios está contigo, miro la fidelidad de Dios en ti. El hecho de que este día estés aquí también es porque estás escuchando su palabra y porque Dios está obrando en ti. En medio de tu desánimo, anímate, ¿sí? Siéntete dichoso porque estás aquí. Hermano, nos vamos a alegrar y vamos a animar a los cristianos cuando veamos esta señal, cuando veamos esta manifestación de Dios. Pero también, si usted no está viendo que no hay crecimiento en los cristianos, entristezcase y dígale, me gustaría que tú sigas adelante, anímate, estudia la palabra, congrégate, descansa en el Señor, depende de Él, anímalo. Aunque no veas que Dios está obrando en su vida, anímalo. Si ustedes algún día no me escuchan como pastor o como cristiano, palabras de ánimo, de que Dios es bueno, díganme, hermano David o David, sigue adelante. Aunque la vida sea dura, sigue adelante, porque Dios es bueno, Él está contigo. Amén. Vamos a orar.